¿Qué, me estás diciendo que María tuvo otros pibes? Vamos a hablar claro. Cada vez que un evangélico, protestante, todos estos, escucha que los católicos creemos en la virginidad perpetua de María, salta como leche hervida. No sé por qué, pero este tema los hace saltar. Siempre te tiran lo mismo. Pero ¿cómo va a ser virgen si la Biblia dice que tuvo otros hijos? Ahí dice que Jesús tenía hermanos. ¿De qué me estás hablando? Lo dicen como si fuera el argumento definitivo, como si nadie en 2000 años de historia del cristianismo hubiera pensado en eso antes. Tenía hermanos, nadie se dio cuenta. Pero acá te vamos a demostrar que esa objeción es ridícula, superficial y sin fundamentos. Lo que está en juego acá no es un simple detalle mariano. Lo que está en juego es la identidad de Cristo. Lo que está en juego es la identidad de Cristo y el modo en el que Dios entra al mundo. Primero lo primero, ¿qué significa siempre virgen? Cuando decimos que María fue siempre virgen, no estamos diciendo que el sexo sea malo. Empecemos por ahí, ¿ok? No, no es eso. Lo que decimos es que Dios eligió una forma única y completamente santa para entrar en el mundo. A través del seno virginal de una mujer completamente consagrada. María no es una madre común. Empecemos por ahí. Ella es la nueva arca de la nueva alianza, el lugar donde habita el santo de los santos. Por eso su virginidad no es algo menor, ni un símbolo vacío. Es parte del mensaje, es parte del signo. Y no, esto no es un invento del Vaticano, ni de la Edad Media, ni de algún concilio escondido. La virginidad perpetua de María fue creída por los cristianos desde el principio. Está en los padres de la Iglesia, en los credos antiguos, está en los escritos de los santos. Incluso la defendieron los mismos protestantes, los reformadores protestantes, que después negaron todo lo demás. Incluso la defendieron los mismos protestantes. Lo que hoy se cree en muchas iglesias evangélicas es una novedad del siglo XIX en adelante. Quiero informarte, ¿eh? O sea, tarde y mal. El cristianismo original siempre sostuvo esto, que María fue virgen antes, durante y después del parto. Y si vos decís que no, el que se alejó del cristianismo original sos vos, no la iglesia. Primero, veamos lo básico. En hebreo y arameo, los idiomas originales del contexto bíblico de este episodio en cuestión, no existía una palabra precisa para el término primo. Cuando querían hablar de un pariente, usaban la misma palabra para todo, aj, que significaba hermano. Pero también significaba primo, sobrino, incluso podía significar un aliado tribal. Es como si todo lo metieran en una misma bolsa. Y esto no es algo raro de los judíos del primer siglo nada más, ¿eh? No, en un montón de culturas orientales pasa lo mismo. En Mateo 27:56 y después en Juan 19:25, te dice que Santiago y José, dos de los supuestos hermanos de Jesús, son hijos de María de Cleofás, no de la Virgen. Son otra familia. Así que no eran hermanos carnales, ni medio hermanos, ni hijos posteriores de José. Son parientes, punto. La Biblia no dice que María tuvo más hijos. Esa es una interpretación forzada, moderna y desinformada, a decir verdad. A ver, la Iglesia enseña que María fue siempre virgen. ¿Qué significa eso? Significa que ella fue virgen antes del parto, es decir, ella concibió sin intervención humana. Obviamente, eso todos lo sabemos, todos estamos de acuerdo con eso. Pero también que fue virgen durante el parto, es decir, que la virginidad de María no fue violada por el nacimiento de Cristo. Y que ella fue virgen después del parto. Significa que no tuvo relaciones ni hijos más adelante. Esto no lo inventó un papa medieval, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo enseña que la virginidad de María antes del parto, en el momento del parto y después del parto es una verdad de fe. En el párrafo 499 dice: la Iglesia ha confesado siempre que María permaneció siempre virgen. El nacimiento de Cristo no disminuyó su integridad virginal, sino que la consagró. Es decir, Jesús nació milagrosamente sin romper el sello virginal de su madre. Sí, lo sé, esto a muchos les suena raro, casi como demasiado espiritual. Pero ¿sabes qué? No sos el primero que duda, ¿eh? No sos el primero con esta idea. Ya en el siglo IV, un hereje llamado Elvidio, atención, hereje llamado Elvidio, salió a decir que María tuvo hijos con José después del nacimiento de Jesús. ¿Y sabes quién destroza ese argumento? San Jerónimo. En su carta contra Elvidio, alrededor del año 383, destroza los pseudo-argumentos que este hombre trataba de presentar.
Pero hay más. Quiero que vayamos por parte, no me quiero adelantar porque esta carta no tiene desperdicio. Dice, no hace mucho me pidieron algunos hermanos que contestara a un panfleto escrito por un tal Elvidio. He atrasado a hacer esto, no porque sea un tema difícil, en el cual defender la verdad y refutar a un campesino ignorante que tiene escaso conocimiento del primer destello de aprendizaje, sino porque me temía que mi respuesta pudiera hacerlo parecer alguien digno de ser derrotado. Fíjate, por favor, para San Jerónimo, refutar la idea de que María tuvo más hijos era tan estúpido como tener que refutar que el pasto no fuera verde, algo así. Y él ni siquiera estaba dispuesto a perder tiempo en esto. Pero bueno, como el vídeo cobrara más notoriedad, tuvo que hacerlo, y sobre esto dice: el hacha del Evangelio debe, por lo tanto, aplicarse a la raíz de un árbol sin frutos. Y tanto el árbol como su follaje sin fruto deben tirarse al fuego para que el vidio, que nunca aprendió a hablar, pueda a la larga aprender a callar su lengua. ¡Epa! Este hombre sí que era picante. Y después me dicen a mí, ¿eh? Y entre muchas cosas que San Jerónimo dice en esta carta, que la recomiendo 100%, de nuevo, no tiene desperdicio. Entre muchos argumentos que él pone acá, leemos lo siguiente: pero como nosotros no negamos lo que está escrito, también rechazamos lo que no está escrito. Creemos que Dios nació de la Virgen porque lo leemos. Que María estuvo casada carnalmente después del parto, no lo creemos, porque no lo leemos. Tampoco decimos esto para condenar el matrimonio, ya que la misma virginidad es el fruto del matrimonio, sino porque cuando tratamos acerca de los santos, no debemos juzgar precipitadamente. Si nosotros adoptamos a la posibilidad como el estándar de juicio, podríamos decir que José tuvo muchas esposas porque Abraham las tuvo, y también Jacob, y que los hermanos del Señor eran los hijos de esas esposas. Una invención que algunos tienen con una precipitación que viene de la audacia y no de la piedad. Usted dice que María no continuó siendo virgen. Yo digo aún más, que el mismo José era virgen por María. Que el mismo José era virgen por María. Que de un matrimonio virginal nació un hijo virgen. Porque si como hombre santo no cae bajo las acusaciones de fornicación, y en ningún lugar está escrito que él tenía otra esposa, pero era el guardián de María con quien debía casarse en lugar de su esposo, la conclusión es que aquel quien se consideró digno de ser llamado el Padre del Señor permaneció virgen. Pero esto no termina ahí. Los reformadores protestantes, los autores de la Reforma protestante, sí, tus ídolos de la sola Escritura, también creían en la virginidad perpetua de María. ¿Me podés creer? Mira, te doy algunas citas de tus reformadores favoritos. ¿Qué te parece? Vamos a Martín Lutero, el primero. ¿Qué me decís? Dice esto: Cristo nuestro Salvador fue el fruto real y natural del vientre virginal de María, esto sin la cooperación de un hombre, y ella permaneció virgen después. Esta declaración se encuentra en la colección Luther's Works, en el volumen 22, página 23. Además, en el mismo volumen, Lutero comenta sobre los hermanos de Jesús, y déjame darle comillas, mencionados en los evangelios. Mira lo que decía Lutero, ¿eh? Cristo fue el único hijo de María, y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Me inclino a aceptar a quienes declaran que los hermanos realmente significan primos aquí, ya que el escritor sagrado y los judíos en general siempre llamaban hermanos a los primos. Si te interesa leerlo directamente, anda a la edición de Luther's Works, las obras de Lutero, volumen 22, página 23. Anda y léelo solito, si lo tenés a mano, anda. Y si no, bueno, cosa tuya. Vamos ahora a Juan Calvino. ¿Qué decía Juan Calvino? Otro reformador. A partir de Mateo 1.25, el vídeo creó mucha confusión en la iglesia, porque él dedujo, por este pasaje, que María había permanecido virgen únicamente hasta el primer nacimiento, y después tuvo otros hijos con su marido. De esto lo leímos recién, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El debate entre Jerónimo y el vídeo, ¿no? Bueno, está hablando de lo mismo. La perpetua virginidad de María fue defendida vigorosamente por Jerónimo. Es suficiente decir que es insensato y falso deducir de estas palabras lo que sucedió después del nacimiento de Jesucristo. Y por último, Ulrico Zwinglio dice: creo firmemente que María, según las palabras del Evangelio, como una virgen pura, dio a luz para nosotros al Hijo de Dios, y en el parto y después del parto permaneció para siempre una virgen pura e intacta. Así que si vos, evangélico 2.0, te pensás que entendés más que los mismos reformadores que te dieron la protesta, que te dieron el protestantismo al que vos perteneces, te pasaste de la raya, hermano, te pasaste de la raya.